¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Pídele al Señor que Él traiga una palabra específica y profunda para tu corazón. Porque yo no conozco tu necesidad, ni siquiera tu historia o lo que estás viviendo, pero sé que el Espíritu Santo de Dios, Él puede hablarte ahora mismo a tu necesidad. Amén. ¿Sabes? Me estoy leyendo un libro que muy viejo, muy viejito y muy pequeñito, te lo recomiendo. Sí, es de Leonard Ravenhill, no sé si alguno lo conoce. Se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y es un libro que me está dando por todos lados. Es un libro que me confronta mucho. Es un libro que de alguna forma, cada capítulo que habla, es como una sacudida personal, pero también colectiva como iglesia. Y me hace reflexionar y me hace ver y me hace dar cuenta de... Es como un termómetro, ¿no? Aquellas cosas en las que puedo hacerlo mejor y aquellas cosas en las que o me pongo las pilas o... Y esos son la clase de libros que tienes que leer aprovechando ya. Esos libros que te confronten. Hoy no vamos a leer a Leonard Ravenhill, pero vamos a leer la palabra de Dios. Y dime si eso no te va a confrontar. Eso es más cortante, dice, que una espada de doble filo. Y sabes, me acordaba en este tiempo de los diferentes avivamientos que ha vivido la iglesia, que ha vivido el cristianismo, que han vivido las personas, avivamientos donde el Espíritu Santo ha descendido de una forma tan poderosa que hasta hay testimonios de que habían lugares que los bares y las discotecas tenían que cerrar porque las iglesias estaban llenas. Oye, yo no sé tú, pero yo quiero eso. Y no solo quiero ver eso, sino que en el nombre de Jesús decimos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, iglesia. Y la historia de los avivamientos de alguna forma se divide en algunas ocasiones por los denominados los grandes despertares, ¿no? El primer gran despertar, ahí con Jonathan Edwards y algunos más. El segundo gran despertar con Charles Finney. El tercer gran despertar con Samuel Escobar. Wow. ¿Por qué no? Con Rey de Reyes. ¿Por qué no? Tienes que creerlo. Los milagros solo operan en la atmósfera de la fe. Si no ves milagros en tu vida, termómetro, ¿cómo está mi fe? Tenemos que vivir una vida en fe. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a... Entonces, ¿qué hacemos viviendo tanto por vista? Tanto por lo que sentimos, tanto por el día a día, por los sentidos sensoriales, por lo físico. Le damos tanta importancia y tanta relevancia que nos olvidamos de la fe. Nos olvidamos que si el Señor nos está diciendo, camina sobre este precipicio, tírate, oye, camina sobre las aguas, si el Señor lo ha dicho, lo cumplirá. Y Él hará cualquier cosa para que las aguas no sean turbulentas y tú camines en base a ello. Pero los milagros solo operan en la atmósfera de la fe. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver algo fresco y algo nuevo de parte del Espíritu Santo para tu vida? ¿Sí o no? Para esta iglesia, para tu familia, ¿sí o no? Para tus hijos, para tu barrio, para tu comunidad. ¿Lo quieres ver? Fe, fe, fe. El Señor nos está impulsando a esa fe que cree lo que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni siquiera ha subido a corazón de hombre. Pero es a eso lo que Dios nos llama. A esa fe que conquista reinos. A esa fe que le dice a esa montaña. La estás cantando, lo sé. Y este libro, ¿sabes? Habla de una historia que a mí me conmovió y quiero compartírtela. Has visto que he citado el libro, ¿eh? No me las doy que me lo he sacado yo. Es del libro, así que léetelo, es muy bueno. Pero lee primero la Biblia. Y dice que Napoleón Bonaparte, ¿alguien ha estado en segundo de la ESO? Napoleón Bonaparte, ¿verdad? El gran conquistador, ya no sé mucho más. Pero dicen que se le puso entre ceja y ceja que tenía que conquistar todo el mundo y estaba a punto de conseguirlo. ¿Verdad? Era un estratega impresionante. O sea, tú sabes que un pez fuera del agua no puede sobrevivir, ¿verdad?
Napoleón Bonaparte era ese agua. En lo militar, las campañas militares y todo esto, era su agua, era su hábitat natural. Él lo ponías a dirigir un grupo de alabanza y se ponía nervioso. No, él tenía que estar con la sangre, ahí, con todo lo bélico. Él tenía que conquistar. Era un conquistador. Pero también era un visionario y conocía muchas cosas y sabía siempre de lo que hablaba en cuanto a guerras y cuestiones militares geográficas. Y en una ocasión dice que él miró al horizonte y dijo esta frase, quédate con esta frase: he ahí el gigante dormido. ¿Sabes a quién se estaba refiriendo? A China. Oye, no sé si Napoleón era profeta, pero dice, he ahí el gigante dormido. Ahora, imagínate estas mismas palabras, las mismitas, ¿eh? ¿Las puedes decir conmigo? Imagínate esas palabras viniendo del propio Satanás, viniendo del propio infierno, del diablo, dirigiéndose a la iglesia. He ahí el gigante dormido. Y esto nos habla dos cosas. Por una parte, que si está dormido, entonces está en una posición y en un momento en el que no debe estar. Pero también nos habla de que el infierno también cree, pero tiembla al mismo tiempo. Y nos reconoce como ese gigante. Ahora imagínate si fuese así. Yo no digo que lo sea, pero imagínate. Y Leonard Ravenhill hace un estudio y tal, y es muy interesante, pero imaginémonos ahora la iglesia dormida frente a la oscuridad en el mundo. Y muchas veces nos decimos, guau, es que el mundo va peor, es que el mundo está fatal, es que cuánto pecado, pero ¿tú sabes que la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Tú sabes que dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y que la luz no puede, o sea, que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz? No sé si me estás entendiendo. Nuestra identidad crea impacto en el infierno. Nuestra identidad, siendo luz y siendo sal, somos imparables delante de cualquier enemigo, de cualquier fuerza, de cualquier opresión. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia está fundamentada sobre esta declaración y sobre esta verdad, que Jesucristo es el Señor. Y si la iglesia está fundamentada sobre la declaración y sobre la verdad de que Jesucristo es el Señor y que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y que toda rodilla debe postrarse y toda lengua confesar que Jesús es el Señor, déjame decirte que la iglesia es imparable. Es imparable. La iglesia Rey de Reyes es imparable en el nombre de Jesús. Pero hay diferentes causas que nos pueden llevar al sueño. Hay diferentes causas que nos pueden llevar a la parálisis espiritual. Y de alguna forma, Dios me estaba ministrando algunas cosas específicas y me estaba dando algunas palabras muy concretas. Y sabes, una de las causas de parálisis espiritual que podemos vivir en nuestra vida y como comunidad es el desenfoque. ¿Y qué es el desenfoque precisamente? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dejamos de mirar lo importante y nos distraemos con otras cosas que son secundarias. Cuando en nuestro corazón lo principal es cambiado por lo que no lo es. Cuando sustituimos la presencia de Dios por cualquier otra cosa. Y déjame decirte que muchos de nosotros tenemos hábitos y cosas que son buenas y que son lícitas. El trabajo es bueno y es lícito. La familia es buena y es lícita. Los estudios es bueno y es lícito. El ministerio es bueno y es lícito. Muchas de las cosas, o todas quizás de las cosas que hacemos, no necesariamente son pecado, son buenas y son lícitas, pero cuando ocupan el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón, entonces nos desenfocamos. Y cuando nos desenfocamos de lo importante, es ahí cuando entramos en esa comodidad, en esa parálisis. Y donde, como decía al principio, dejamos de vivir
en la atmósfera de lo sobrenatural porque dejamos de vivir una fe audaz y empezamos a vivir con inseguridades, con temores, y eso cada vez nos va paralizando más y más y más y más y estancando. ¿Recuerdas a Marta y María? Marta estaba haciendo lo que tocaba. Marta estaba haciendo algo que era bueno y era lícito, pero no era lo importante. No era lo que tenía que hacer. Y Jesús le dice, hey, escoge la buena parte. Iglesia, tenemos que escoger la buena parte. ¿Y sabes cuál es la buena parte? La presencia de Dios. Al principio de cada año tengo un tiempo de reflexión. Reflexiono sobre lo que ha pasado en este año y escribo en mi diario y tal. Sí, tengo un diario. Escribo, me gusta escribir cómo me siento y tal. Y es muy saludable, te lo recomiendo. Y Dios cada año, de alguna forma, me da una palabra muy específica en la cual debo recordar y debo dirigirme. ¿Sabes? Este año Dios me hablaba, pero constantemente, a diestra y siniestra, de esta palabra, consagración. No me decía éxito ni historias de estas, me decía consagración. Y creo que todo viene a raíz de esto. Todo viene en el enfoque. ¿Qué enfoque estás teniendo? Cuando vives consagrado a Dios, dice que pones en primer lugar al Señor y las demás cosas son añadidas. Es la clave para todo. Pero otra causa quizá para el sueño espiritual o esa parálisis espiritual para nuestra vida, a veces es, incluso Pablo le dice a Timoteo, cuidado con esos que predican controversias. Y quizá en algunas ocasiones yo me he visto hablando de cosas que no tenía que hablar en cuanto a controversias, diciendo yo soy catalán y el otro diciéndome yo soy español. Y un debate de 40 minutos y 50 y 80 y que no termina nada. Bueno, edifiquémonos. El Espíritu Santo dice que Él trae unidad. Y cuando trabajamos en unidad, entonces podemos ir a nuevos niveles y podemos ir a más. ¿Cuántos quieren ir a más? Dios va a traer más sobre la iglesia. Quizá otras causas de sueño espiritual son discusiones innecesarias o incluso la queja, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos levantamos y, madre mía, a las 5 de la mañana y ahora esto, y se vuelve toda una dinámica y no cambia la queja por el agradecimiento y verás cómo todo empieza a florecer en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu familia, en todo. Cambia la queja por el agradecimiento. Y quiero que me acompañes a Mateo 9, versículo 35. Y todo lo que te estaba diciendo ahora, así como modo de introducción, un poco casi de predicación, era una alerta que Dios me hablaba a mí. Una alerta de que no podemos caer en que el enemigo diga de nosotros que somos el gigante dormido. Tenemos una identidad, tenemos un propósito y tenemos una proyección en la cual, iglesia, tenemos que tirar para adelante, ¿sí o no? Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en lugares que aún nuestros pies no han caminado. Tenemos que creer por cosas que aún no han llegado, pero que llegarán en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y para eso el Señor está buscando una iglesia despierta, una iglesia que no pierde de alguna forma su enfoque en otras cosas que tratan de distraerle, no, sino una iglesia atenta, una iglesia dirigida en lo que el Señor está mandando, una iglesia completamente dirigida en la voluntad del Padre. Y déjame decirte que eso es imparable para el infierno y para cualquier cosa. Las 4 preguntas clave de cristiano. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez, Josué, más que a veces para aprender, antes que estudiar y memorizar, haz preguntas correctas. Haz preguntas correctas y te llevarán a lugares correctos, ¿verdad? Aprenderás más. Y las preguntas también a veces sirven como un autoanálisis. Así que te voy a dar 4 preguntas que van a ser un autoanálisis para nuestra vida y también de alguna forma quizá van a servir como dirección en lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Dices así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo
Jesús a sus discípulos: oye, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué? ¿Qué les dio? Autoridad, subraya eso, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12, versículo 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, como antes, sino id antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Id antes. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y atención, aquí dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, ¿qué dice? Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Y la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves el mundo? ¿Sabes? Algo que me impresiona acerca de Jesús es que Jesús tenía constantemente su misión clara. Él conocía para qué estaba en la tierra. Y según él conocía su misión, él actuaba en base a ella. Dice que Jesús estaba recorriendo todas las ciudades. Y la recorría no de cualquier forma, sino que la recorría enseñando, la recorría predicando y la recorría sanando. Predicando, enseñando y sanando. Porque conocía para qué estaba en este mundo. Jesús también, además, conocía cuál era su misión porque tenía clara su identidad. Él constantemente hace alusión a que él viene del Padre. Él y el Padre son uno, por lo tanto, si él conocía cuál era su identidad, él actuaba en base a su identidad porque tenía su misión clara, sabía lo que el Padre le estaba encomendando. Pero sabes, en Marcos capítulo 1 hay un hueco en la narrativa que a mí me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque dice que Jesús estaba haciendo esto, sanando, predicando, y apunta a Marcos algo muy interesante, que dice que se hizo de noche. O sea, Jesús había estado ministrando hasta la madrugada. Y dice que vuelven todos a casa y sigue Marcos hablando y dice: y Jesús se levantó, atención aquí, muy de mañana, aun cuando el sol no había salido. Espera. Y se fue a un lugar desértico, a orar. Lo puedes encontrar en Marcos 1:38. Eso a mí me reta. Porque después de haber estado ministrando, después de haber estado sanando, después de haber estado predicando hasta las tantas de la madrugada, dice que él aún cuando duerme se despierta, que ni siquiera ha salido el sol, y se va a tener intimidad y comunión como el Padre. Dime si eso no reta nuestra vida. Dime si eso no nos habla de que necesitamos profundamente consagrarnos al Señor. Queremos ver resultados, queremos ver España para Cristo, queremos ver un avivamiento sin precedentes como nunca antes. Pues el avivamiento debe encontrarnos trabajando. ¿Y cómo trabajando? Primero, consagrando nuestra vida a los pies de Jesús. Y cuando entramos en esa dinámica donde dependemos completamente del Padre, donde ni siquiera donde cuando ya incluso renunciamos a nuestro sueño, donde renunciamos a veces también a nuestro alimento para ayunar y para dedicar ese tiempo para el Señor, entonces déjame decirte que es ahí cuando entras en una dependencia total y completa con el Padre. Y esa dependencia total te hace conocer como hijo quién eres. Y no solamente te hace conocer como hijo quién eres, sino además te hace conocer cuál es el propósito que Dios tiene específicamente para tu vida.
Y cuando actuamos en misión como Jesús actuaba, entonces es cuando podemos crear impacto y ser de bendición a las naciones. ¿Quieres ser de bendición a tu comunidad? ¿Quieres ser de bendición a aquellos amigos que aún no conocen de Cristo? ¿Quieres serlo, sí o no? Tenemos que vivir en base a nuestra identidad y actuar según nuestra misión. Y me encanta porque dice Jesús que cuando ve toda la dispersión, ¿verdad? Ve toda la gente dispersa, la ve mal. Él dice unas palabras. Bueno, en este caso Mateo dice unas palabras acerca de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice que cuando Jesús vio eso, no los miró con juicio, con rechazo o impasible, en plan pasando de ellos, sino que los miró con compasión. Di conmigo, compasión. Y cuando Jesús los mira con compasión, Él hace unas palabras que dice, la mies es mucha, ¿verdad? La mies todos lo conocemos. La mies es mucha, pero los obreros pocos, orad. Y sabes, la compasión precisamente es el motor que nos empuja a actuar en base a la necesidad. Voy a volver a repetirlo. La compasión es el motor que nos empuja a actuar en base a las necesidades que hay a nuestro alrededor. La compasión deja de mirar nuestro ombligo y mira la necesidad que hay allá afuera. La compasión empieza a actuar y deja de simplemente ahorrar para nosotros y vivir para nosotros y empezar a ser generosos con otros. Wow. La compasión nos lleva a un nuevo nivel de vida. La compasión nos lleva a una vida que está por encima de lo natural, o sea, es sobrenatural. La compasión es el modelo de vida que Cristo quiere que vivamos. Y esa compasión es la que nos va a llevar a actuar, a reconocer la necesidad y a actuar en base a ella. Y sabes, lo que más me impresiona de aquí es que dice que la mies es mucha. ¿Y tú sabes lo que es la mies? Yo cuando descubrí esto, aluciné. Es la cosecha del cereal. Que los campos están listos. La necesidad está, pero está la cosecha. O sea, no es que tenemos que ir y trabajar y un trabajo arduo. Que hay cosecha. Solo hay que salir con nuestras piernas. Decir, oye, Jesús te ama. Jesús murió por tu vida para que tú hoy puedas tener reconciliación para con el Padre y ser salvo. Si lo dices con estas palabras a lo mejor no te entiende, pero tú sí me estás entendiendo, ¿verdad? Con tus palabras, con tu ejemplo de vida. Pero dice que ya hay una cosecha. La mies es mucha y la cosecha ya está lista. Los campos ya están listos, están verdes ya para que la iglesia vaya y recoja el fruto, recoja la bendición, recoja lo que ya se ha labrado, recoja lo que ya está listo y preparado. ¿Cuántos obreros hay aquí que van a la mies? Hoy veo pocas manos. ¿Cuántos obreros hay aquí que van a la mies? ¡Aleluya! Eso es. La mies es mucha. Y aquí hay unos pocos obreros que son todos que van a ir a por la mies. A recibir y tomar esa cosecha en el nombre de Jesús. Así que tenemos que mirar al mundo en compasión. No con juicio ni con rechazo o como que no va conmigo la cosa. No, tenemos que mirar con compasión. Entonces ahí actuaremos. La segunda pregunta que quiero decirte, y no me voy a detener mucho aquí, pero te pregunto, ¿a quién estás yendo? ¿A quién estás yendo? Dice Jesús que le da unas instrucciones y le dice, id antes, ¿verdad? Id antes a la casa de Israel. Id antes. Y esto lo que a mí me enseña y lo que me habla la palabra de Dios es que, pues, tengo que ir antes a mi vecino. Tengo que ir antes a ese familiar que no conoce de Cristo aún. Tengo que ir antes, o sea, no puedo pretender irme a la China, que está muy bien, pero si no he ido antes a mi comunidad, a mi barrio, a mi peluquero. Me impactó mucho el testimonio de un pastor. No sé si era en Estonia, era un pastor en Estonia. Y él decía que se había comprometido desde hacía unos meses en conducir 3 veces a la semana un Uber. Es como un taxi. Simplemente para tener contacto
con su sociedad, simplemente para tener contacto con su barrio, hacerse humano para ellos, hacerse real para ellos, tener conversaciones y ganarlos para Cristo. Él estaba viendo que la dinámica de la iglesia estaba increíblemente bien, pero se estaba dando cuenta de que al menos en su iglesia no estaban teniendo impacto y no estaban llegando a la gente. Y él dice, tengo que hacer algo. Y cogió su coche y se puso de Uber, simplemente para tener contacto con las personas. Y sabes, eso también me reta. Y eso me dice, hey, tengo que hacer algo. O sea, no puedo pretender solamente pagarle a mi peluquera e irme. No tengo que hablarle de la experiencia que Dios ha transformado mi vida, que de lo más vil ha hecho algo nuevo. Tengo que contárselo al mundo entero. No puede ser que mis compañeros de colegio nunca hayan sabido quién es Jesús. No tengo que ir yo y decirles, hey, pero es que es más que religión. Él se hace vivo en tu vida y en tu necesidad. Id antes. Y vamos a ver Sant Boi, Sabadell, Cataluña, España, Europa para Cristo, el mundo entero. Lo tercero que quiero decirte es esto. ¿Cómo vives el Evangelio? No sé si me puede ayudar el piano. ¿Cómo vives el Evangelio? Y a esto me estoy refiriendo en algo muy específico, y es que a veces podemos caer en la trampa o en la idea de que vivir el Evangelio o ser cristiano es no faltar ni un domingo ni un viernes a la iglesia, que es importante ir. O incluso tener un hábito constante de leer la palabra día y día, que hay que hacerlo y es importante. Pero hemos resumido nuestro cristianismo, nuestro evangelio a eso. Y nos hemos estancado y nos hemos quedado en una comodidad que de alguna forma cada vez nos va apagando más y nos va confrontando más y nos vamos quedando más cómodos en esa silla y nos decimos, de aquí yo no me muevo. Pero cuando Jesús salía a las calles y deja su legado a sus discípulos, vemos que ellos vivían algo más que cosas sensoriales y físicas. Ellos vivían el poder de Dios manifestado en sus vidas. ¿Y por qué te digo esto? Porque el poder de Dios, reflejado en señales y milagros, son el testimonio de la realidad de Dios y son el testimonio del poder de Dios. ¿Sabes que la gente está cansada de palabrería? ¿Sabes que la gente oye religión por un tubo? O sea, todo ya es religión. La nueva era y todo esto ya está. Y todo el mundo ya no se traga nada. Aunque está de moda eso de la nueva era, pero están cansados. Pero ¿sabes lo que va a impactar una vida? ¿Sabes lo que va a traer transformación? ¿Sabes algo que no los va a dejar igual, no los va a dejar nunca más indiferentes? Ver el poder manifestado en tu vida y por medio de ti. Y para eso tenemos que vivir una vida entendiendo quién es Dios para nosotros y lo que es capaz de hacer por medio de nosotros. Y no podemos resumir describiendo a la iglesia como aquella que hace unos cultos espectaculares simplemente, sino que hace cultos espectaculares, hace cosas impresionantes, tiene una gente preciosa y guapísima, pero que además vive el poder de Dios encarnado en sus vidas. Que no hay uno, estoy hablando desde el más pequeñito hasta el más anciano. Esto no va de algunos solamente, estoy hablando de generación en generación y en generación, porque cuando Joel profetiza, dice que derramará su espíritu sobre niños, sobre jóvenes y sobre ancianos. Oye, ¿y cuántos creen esa palabra? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a descender con un poder tan fuerte que hasta los niños serán testigos del poder de Dios. Que los ancianos volverán a ser testigos del poder de Dios. Que los jóvenes volverán y van a ser testigos del poder de Dios. Que los adultos, todos.
Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hace bien poquito estaba hablando con algunos chicos y les puse un reto, el reto del mes, les dije. Chicos de entre 18 años, y les dije, mirad, este mes vamos a vivir algo sobrenatural. Y quiero que viváis algo sobrenatural. Unos chicos de la iglesia se quedaron flipando, porque ¿qué está contando este? El chavalito de... Pues fíjate, hubo uno que era un lunes y estaban en un grupito de amigos y había una chica que dice que le dolía mucho la cabeza. Y ese lunes dice que le dijo eso, que le dolía mucho la cabeza y no hizo nada. Ya conocía el reto y no hizo nada el chico. Entonces se volvió a casa y cuando estaba en el tren dice que se acordó y dijo, ¡ay! Que Josué me había dicho que viviese algo sobrenatural, tendría que haber orado por ella. Se le olvidó. La llamó y le dijo, hey, que quiero orar por ti. No te tomes ibuprofeno, quiero orar por ti. Y dice que oró por ella, dice que sacó una fe que nunca había sacado y dice que empezó a orar por ella como nunca antes había orado por nadie. ¿Y sabes lo que sucedió? Nada. Eso es el lunes. No sucedió nada. Y estaba frustrado y me llama y dice, Josué, me ha pasado esto. Digo, bueno, no pasa nada. La próxima vez será. Y si no, la otra. Y esto es como la bombilla. Tú intenta. ¿Qué sucederá? Se ve que volvieron a quedar un miércoles. Y el doctor le había dicho que hasta el domingo no le iba a cesar esa migraña tan aguda y tan fuerte. No sé si alguien ha tenido un fuerte dolor de cabeza, una migraña, es insoportable. Pero insoportable, no puedes hacer absolutamente nada. Hasta el mal humor te llena, pero es normal con ese dolor tan intenso de cabeza. Y la chica estaba que no podía estar, se iba incluso a ir a casa. Y dice que recordó lo que yo le dije y dice, espérate que voy a orar por ti otra vez. Y ya no tenía tanta fe, pero lo hizo, ¿no? Y dice que oró por ella y en ese mismo momento, ¿sabes lo que sucedió? Se le fue el dolor de cabeza. Y ese chico de 18 años es testigo del poder de Dios. Y si lo ha hecho con dolores de cabeza, aquí la palabra de Dios me dice que vamos a sanar enfermos, que vamos a limpiar leprosos, que vamos a resucitar muertos. No sé cómo va a ser ese espectáculo, pero va a suceder en el nombre de Jesús. Que vamos a echar fuera demonios, que de gracia hemos recibido y vamos a darlo de gracia. Y yo sé en el nombre de Jesús que aquí se levanta una iglesia saliendo de la comodidad, saliendo de lo convencional, saliendo de lo normal para andar sobre lo natural. Por sobre lo natural. Y vamos a ver en el nombre de Jesús y vamos a ser testigos. Rey de Reyes va a ser testigo de la sobrenaturalidad de Dios. En el nombre de Jesús. Pueden pasar los músicos. Hemos hablado de 3 preguntas. Me queda una, lo sé, pero es muy rápido. ¿Cómo ves el mundo? ¿A quién estás yendo? ¿Cómo vives el evangelio? Y lo cuarto que te quiero decir es esto. ¿Qué personas escoges? ¿Qué personas escoges a tu lado? Cuando empecé a escribir este punto, digo, no sé yo si lo voy a poner, la verdad parece un poco raro. Pero Dios me ministraba y me hablaba. Y me recordaba también de un amigo que tenía del seminario, que tengo del seminario, que a veces me decía, vas por buen camino, y a veces me cogía y me decía, espabila. Vas mal, Josué. Necesitas amigos que te digan las cosas como son. Y Samuel, que aquí tenéis un amigo de verdad, se exponía, se abría, era demasiado vulnerable. Él se podía haber quedado ahí en su comodidad, callando como todos los demás hacían a lo mejor, que no tenían por qué tampoco, pero se podía haber callado y haberme dicho, este tío, madre mía, qué mal huele. Pero él me cogía y siempre estaba para lo bueno. Pero cuando me tenía que decir Josué tal, también. Y yo se lo agradezco. ¿Sabes por qué?
porque es una persona que ayudó, aunque él no haya sido consciente al 100%, pero que impactó tanto mi vida con esas pequeñas charlas o con esos 2 minutos que me decía, tío, tal, tanto que hacía que mi fe creciese. Hacía que pudiese ser mejor. Hacía darme cuenta de que, oye, esta cosa tenía que mejorarla por su valentía. Y yo podría haberlo rechazado y decir, tío, prefiero juntarme con aquellos que siempre me aplauden, con aquellos que siempre reafirman lo que soy. Pero te digo una cosa, júntate con aquellos que alientan tu fe y te impulsan a más. Que a veces te van a decir las cosas como son, pero da gracias por ello. Si tienes unos pastores que a veces te dicen las cosas como son, da gracias por ello. Si tienes unos líderes que a veces te corrigen cuando te vas un poco a los límites, da gracias a Dios, porque están para edificarte, están para impulsarte y están para levantarte. ¿Y por qué esto? Porque si nos unimos como cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, si nos unimos codo con codo, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, aun en la diversidad, porque somos muy diversos y diferentes, pero en la diversidad, si hay unidad, eso déjame decirte que es imparable. Y si todos nos alentamos a una, y si todos nos apoyamos a una, y si todos vamos a una, déjame decirte que Satanás nunca va a decir, ahí el gigante dormido, sino que no va a poder prevalecer, precisamente porque la palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia santa, amada, perfecta y gloriosa de Jesús. Y déjame decirte que Cristo viene, y Cristo viene a encontrarse con su esposa, sin mancha y sin arruga, para encontrarse con ella, abrazarla y besarla y tener un encuentro tan glorioso con ella. Y yo quiero que Cristo me encuentre santo, puro, sin mancha ni arruga. Eso no quiere decir perfección, pero eso quiere decir que soy santificado en medio de mi imperfección. Eso quiere decir que yo me someto a la voluntad de Dios, aunque a veces es difícil, aunque a veces parece ser dura, aunque a veces esa vasija que es nuestra vida empieza a hacer daño porque las manos del alfarero empiezan a moldear. Pero ¿sabes? Es perfecta, es buena y es agradable. ¿Por qué no te pones en pie? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si te sientes cómodo, puedes levantar tus manos ahora. No esperes a que suene la música. Levanta tus manos ahora en señal de adoración y de rendición. Y empieza a declarar cuán grande es nuestro Dios. Cuánto necesitamos un viento fresco sobre nuestra vida. Cuánto necesitamos que Él sople, como dice Ezequiel, que sopló sobre los huesos secos y vinieron a vida. Hoy el Espíritu Santo quiere soplar sobre cualquier tipo de huesos secos. No sé qué tipo de hueso seco ha estado paralizando tu vida hasta ahora. No sé qué hueso seco ha sido el que ha estado de alguna forma ralentizando procesos. Pero yo hoy te digo que el soplo del Espíritu viene con fragancia nueva. El soplo del Espíritu hoy viene con una nueva bendición. El soplo del Espíritu hoy te levanta, hoy te llena, hoy te capacita, hoy te impulsa. Y dices, tus errores del pasado no te definen, sino que he aquí, yo hago algo nuevo. Pronto lo verás. Vamos, levanta tus manos, empieza a cantar, empieza a declarar. Eso es.